versión de Birman o Miso, que fueron los primeros en dar una fórmula tipo Gauss-Bonnet local para variedades lorentzianas, ¿no? De dimensión 2, conexas, orientables, tiempo orientables, que también son llamadas espacio-tiempos bidimensionales, ¿no? Mucho antes Chern y Abes, el francés, ya habían dado un teorema de Gauss-Bonnet, pero global, para compactas, ¿no? Y entonces se fueron directamente a eso, y muy general, y sí, muy padre la cuestión, pero pues no, como que no tenía mucha geometría, ¿no? Más bien es como cuestiones de haces y así, ¿no? Entonces, formulones impresionantes, pero en dimensión arbitraria, pero global, y con poco sabor geométrico, digamos, como uno está acostumbrado desde la fórmula local, ¿no? Para superficies. Entonces, esta fue la primera vez que se dio para superficies con un sabor geométrico desde la definición de ángulo entre pares de vectores temporales en una variedad lorentziana. Entonces, pues, la onda fue, pues empieza uno como tratando de ver, primero, para llegar a esa definición de ángulo, primero hay que pasar pues por las definiciones más básicas, ¿no? Y entonces, como el espacio tangente a una variedad lorentziana, pues es un espacio vectorial de dimensión 2, entonces vamos a empezar por ahí, ¿no? Entonces se dice que un espacio vectorial lorentziano es un espacio vectorial de dimensión mayor o igual a 2 y con una forma bilineal no degenerada de índice 1. Entonces, como es dimensión 2, pues nada más queda que sea como la isométrica, la métrica que sea isométrica a la conocida métrica del espacio Minkowski, ¿no? En dimensión 2. Y entonces, como dos espacios semieuclidianos tienen la misma dimensión e índice, sí, solo si son isométricos, entonces podemos pensar en este espacio vectorial lorentziano bidimensional, porque vamos a tratar el caso solamente de dimensión 2, o dimensión, en general dimensión n, pues es el semieuclidiano Rn1, que es el espacio Rn con este producto escalar, ¿no? Que es como el canónico producto escalar de índice 1 en cualquier dimensión finita, ¿no? Entonces, en dimensión 2, pues nada más quedan dos chances, ¿no? Un positivo y un negativo. Y ese es el que vamos a tratar de aquí en adelante, ¿sale? Entonces, para empezar, pues si tú tomas en general un subespacio vectorial de un semieuclidiano de dimensión n, con la métrica de hace ratito, entonces ese subespacio se llama espacial o tipo espacio si la restricción de la métrica ahí es definida positiva, que quiere decir riemanniano, y se dice temporal o tipo tiempo si tienes la métrica restringida a ese subespacio no degenerada de índice 1, ok, o sea, lorentziana. Y es de tipo luz o nulo, pues si la métrica degenera, ¿no? Entonces hay un lemita que te dice que si tienes un vector, para cuando la dimensión es 1, se tienen las mismas definiciones, ¿no? Y el vector 0 se considera espacial, ¿ok? Entonces, a la hora que tú tomas un vector tipo tiempo en cualquier semieuclidiano de dimensión finita, se cumple que el espacio generado por ese único vector tipo tiempo y su ortogonal complemento
con respecto a la métrica de hace ratito, que bueno, ya es la métrica de Lorentz, que es la que vamos a tratar en lo que sigue, generan todo el espacio como suma directa, ¿no? Ok. Entonces, los típicos conos de luz aquí son los siguientes. También en dimensión arbitraria se definen dos conos especiales, el futuro y el pasado. El cono de luz futuro va a ser el conjunto de los vectores temporales con la última coordenada positiva, lambda más, y lambda menos, el cono de luz pasado, es los temporales con la última coordenada negativa. Como ya dijimos, el 0 se considera espacial. Entonces, el cono de luz total es como la unión disjunta de estos dos conos de luz más el 0, ¿no? O bueno, pues, pero el 0 no lo vamos a tomar en cuenta, no lo quitamos de nuestra discusión de ahora en adelante. Nada más vamos a pensar en vectores tipo tiempo orientados hacia el futuro, o temporales futuros, también se dice, y los orientados al pasado, ¿no? Son los vectores de los que vamos a tratar ahora. Este teorema de Gauss-Bonnet local lo que considera es una región, un abierto y conexo de una superficie lorentziana que está acotado por una curva simple, diferenciable a trozos, compuesta por un número finito de curvas cuyo vector tangente es temporal, ¿no? Orientado, digamos, hacia el futuro. Entonces, bueno, aquí, si hay algún físico me va a decir, oye, eso no puede pasar en la vida real, ¿no? Porque entonces estás conectando un punto en el espacio-tiempo y te vas hacia el futuro y luego das la vuelta por un polígono y luego regresas al punto de partida. Entonces te encuentras contigo mismo antes de partir, ¿no? Pues eso como que no se acepta físicamente. Pero bueno, quitando esa cuestión física y pensando nada más en la matemática del asunto, sí se tiene un teorema de Gauss-Bonnet para ese tipo de regiones, ¿no? Luego también hubo otros teoremas donde ya se consideraban cosas todavía, digamos, menos probables de suceder físicamente, como que la curva frontera estaría formada por pedazos de curvas espaciales. Entonces, tampoco es admisible físicamente, ¿no? Que uno pueda viajar a una velocidad mayor que la de la luz. Entonces, pero bueno, matemáticamente sí se logró tener teoremas locales de Gauss-Bonnet a la fórmula clásica, ¿no? Parecidos a la fórmula clásica en Riemanniana, para variedades. Bueno, entonces, para ver este teorema, vamos a empezar con esta lemita que dice, si tienes dos vectores temporales en el mismo cono de luz futuro o en el mismo cono de luz pasado, entonces su producto entre ellos es negativo. Se puede probar fácilmente. Ok. Eso es una cosa que se usa en las cuentas en casi todo lo que sigue, ¿no? Entonces, bueno, entonces en una variedad lorentziana, ok, que es una variedad diferenciable, ¿no? Vamos a pensar dimensión 2 con una métrica lorentziana que varía diferencialmente en cada punto. El espacio tangente en cada punto es un espacio vectorial lorentziano. Y entonces, por lo que vimos hace ratito, allí existen los dos conos de luz, el futuro y el pasado. Y entonces, vamos a decir que un campo vectorial diferenciable global es temporal si para cada punto de la variedad el vector anclado en ese punto es temporal, en ese espacio vectorial, pensemos bidimensional, ¿sale? Y luego, una variedad lorentziana se dice tiempo orientable si admite un campo vectorial temporal diferenciable global, ¿no?
Ok. Ahora, si me das uno de estos, suponiendo que ya tienes tu variedad lorentziana orientada temporalmente, además de orientada con la definición usual de orientabilidad de variedades diferenciables, ¿no? Entonces tengo una variedad, digamos, conexa, ok, orientable y tiempo orientable, que significa que existe este campo vectorial global temporal diferenciable, ¿no? En particular nunca cero. Y entonces, dado uno de estos campos temporales en toda la variedad, pensemos en otro campo o en otro vector temporal en un punto. Ese se va a decir que apunta al futuro si el producto punto con el original campo dado es negativo y va a apuntar al pasado si ese producto con el original temporal es positivo. Bueno, y entonces con el lenguaje de la relatividad especial, ¿no? Espacio-tiempo es una variedad lorentziana, como ya dijimos, conexa, orientable y tiempo orientable. Como vamos a tratar la dimensión 2, entonces vamos a tratar espacios-tiempos bidimensionales en lo que sigue, ¿sale? Bueno, y entonces, dado un punto en la variedad, ese espacio tangente es lorentziano y orientable, y para cualquier vector temporal unitario en el tangente, ¿ok? Vamos a denotar por U perpendicular el único vector espacial, unitario también, que es ortogonal a este temporal unitario. Y la unicidad se tiene porque vamos a pedir que la base de esos dos esté orientada positivamente, ¿no? Entonces, por eso es único. O sea, tienes dos chances, pero eliges el que hace una base positiva con el temporal unitario dado. Entonces tienes temporal y espacial ortogonales, unitarios, y forman una orientación positiva, ¿no? Orientación positiva de la variedad, ¿sale? Bueno, de la superficie. Y luego vamos a decir que un sistema coordenado es lorentziano en M si hay una isometría entre M y el semieuclidiano de dimensión 2 que preserva la orientación temporal. En pocas palabras, esto lo que significa, por un lemita fácil, es que si me das una base ortonormal del plano tangente en cada punto a tu espacio-tiempo bidimensional, tal que el segundo apunte hacia el futuro, entonces hay un único sistema coordenado de estos, que es isometría con el plano Minkowski, tal que el primer vector tangente es el E1, el 1, 0, y el segundo va para el 0, 1, ¿no? Bueno, y entonces un sistema coordenado lorentziano, X1, X2, en el espacio tangente, le vamos a decir admisible si ese segundo vector temporal unitario apunta al futuro y su ortogonal es el parcialito 1, ¿no? De tal manera que el conjunto de los dos tangentes básicos es una base ortonormal para ese espacio tangente, ¿sale? Eso es admisible. Y esta definición no depende de, está bien definida, ¿no? O sea, es que si tienes otro sistema coordenado lorentziano, entonces vas a tener la siguiente situación, ¿no? Ok. Entonces, Super, ahora, sí. Eso solo se espera en un punto, ¿no? Solo en P. O local. Solo en P, ¿no? O sea, te paras en un punto cualquiera, ¿no? Y entonces ahí vas a decir, a ver, entonces tengo el tangente, ¿no?
es un Minkowski. Entonces, voy a decir que en una vecindad de ese punto tengo una isometría con el Minkowski. Ese es un sistema coordenado lorentziano. Entonces, localmente es un Minkowski 1-2, 1-1, ¿no? Sí, exacto. Ok, está bien, ya. Gracias. Muy bien. Entonces, la definición de Birman y Nomiso de ángulo la dieron en un artículo previo. Pero es que yo también ya me quedé con esas dudas. Según yo, nada más debería ser como en un solo punto, ¿no? Sí, yo pensaba que iba a ser solo en un punto, pero... Porque si no, tu superficie sería isométrica, al menos localmente, como dice Lázaro, pues a Minkowski, ¿no? Ah, sí. Sí, perdón. Claro. Ajá. O sea, es como en general, ¿no? O sea, como en cualquier variedad, pues nada más, digamos... Sí. O sea, puedes asegurar ese tipo de cosas para un punto y ya, si lo garantizas para una vecindad, pues entonces ya es isométrico. Claro. RN, ya la curvatura es cero, etcétera, etcétera. Sí, tienes razón. Parece bien restrictiva la conexión si es local, sí. Sí. Ya. O sea, ¿qué es lo que falla si es local? No entendí, perdón. Por la conexidad, ¿no? O sea, si es local, entonces a mí me da la impresión que entonces eso implicaría que la curvatura es cero en una vecindad del punto y pues... Pero, pues o sea, porque existe un vector unitario... No, es que la carta de esa phi es una isometría. Ajá. Donde sea que esté definida sería una isometría porque me está diciendo que los campos coordenados dan el mismo producto. O sea, la métrica en toda la localidad luce como la métrica de Minkowski. Sí, exacto. Sí, nada más es en un punto. Ya. Bueno. Sí. Ok, entonces me paro en un punto y tomo dos vectores temporales unitarios futuros o pasados también puede ser, ¿no? Los dos. Entonces voy a definir el ángulo entre estos dos vectores anclados en P como el real no negativo teta tal que, digamos, como esta como rotación hiperbólica manda el primero en el segundo, ¿no? Esta matriz de cosenos y senos hiperbólicos. ¿Ok? Bueno. En términos de la métrica, se puede también ver que este ángulo está dado por esta formulita, ¿no? Como el coseno hiperbólico siempre es positivo, mayor que 1, entonces si los vectores son unitarios, esto debe ser el negativo, ¿no? Del producto punto entre estos dos vectores temporales, porque como su producto es negativo, entonces necesito poner el menos para que tenga el positivo coseno hiperbólico de un real, ¿no? Cualquiera. Entonces, de esta manera, pues tengo para ángulos mayores o iguales que 0, el coseno es biyectivo y entonces está bien definido el ángulo por esta formulita, ¿no? Ok. Así que si tengo un vector temporal unitario que apunta al futuro y otro que apunta al pasado, W, entonces menos W, el diametralmente opuesto, apunta también al futuro, ¿no? Y entonces ya puedo tener digamos, bien definido el ángulo entre ese negativo de W y B, ¿no? Que los dos son temporales futuros. Y entonces, eso es lo que significa en términos de la definición del ángulo con la matriz, es que la rotación hiperbólica por teta manda menos W en B. Ahora, aquí multiplicando por la inversa de esta matriz, que sería como poner el ángulo negativo,
sale esta cuentita de acá que te mandaría, digamos, es esta matriz, que es la inversa de la anterior, por el B, ese te da menos W1, W2, es el negativo de estos. Entonces, para que te quede positivo, multiplicamos aquí por esta matriz, menos 1, 0, 0, menos 1, y entonces ya mandas B en W, ¿no? Ok. Entonces, si tomas B temporal unitario futuro y W temporal unitario pasado, o al revés, un futuro y un pasado, ¿cómo defines el ángulo entre esos dos? Entonces, para que no surjan como patologías después con el inverso de un ángulo y demás, vamos a omitir esta matriz de unos y ceros y vamos a definir el ángulo entre estos dos temporales, uno pasado y uno futuro, como menos teta. Es decir, como que hago caso omiso de esta constante, digamos, si pienso nada más como en el ángulo negativo aquí que está definido acá, ¿no? Entonces, haciéndolo así, se tiene un lema, digamos, como deseable y congruente con la geometría que queremos estudiar. Y tenemos estas 6 propiedades del ángulo así definido, ¿no? Primero, es como antisimétrica la cosa. El ángulo de B con B es 0, y luego tienes como una especie de transitiva, el ángulo de B a W más W a Z, pues es el ángulo de B a Z. Aquí estoy pensando en cualquier temporal entre todas las posibilidades, ¿no? B, W y Z pueden ser futuros o pasados, cualquier combinación, y se tiene esta propiedad en cualquier caso. Luego, si uno de ellos dos es negativo, pues también es 0, y lo que siempre pasa en el caso riemanniano aquí también, el ángulo de B a W es el negativo de W a B, y consecuencia de lo anterior son estas 5 y 6, que si uno de ellos es el opuesto, pues no pasa nada, el ángulo es igual, por lo que vimos aquí arriba, y ya, ¿no? Entonces estas 6 propiedades sirven para probar el teorema, ¿no? Y ahora como que ya vamos a empezar con algo como más de geometría diferencial, digamos. Entonces, ¿cómo se va a definir la curvatura geodésica de una curva? Entonces, más o menos como lo usual, o sea, si tienes gamma, una curva temporal parametrizada por longitud de arco que se llama tiempo propio, el tangente gamma prima es temporal unitario en cada valor del parámetro, y pues elegimos ortogonal normal unitario único, como hace rato, ¿no? El que hace una base positiva con el temporal. Entonces tengo el temporal y el espacial, que es el tangente perpendicular aquí, ¿no? A lo largo de toda la curva. Y entonces la curvatura geodésica va a ser como esa componente espacial de la derivada covariante del tangente, ¿no? ¿Ok? Entonces es algo similar a lo clásico, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces con esta definición de curvatura geodésica, tenemos lo siguiente. Como el temporal unitario tiene producto consigo mismo menos 1, pues entonces la derivada de eso es 0, y por la compatibilidad con la métrica tienes que la derivada covariante por el tangente, la derivada covariante del tangente por el tangente 0, y entonces, pues como nada más hay dimensión 2, entonces el único chance de que esto sea ortogonal es que la derivada covariante esté en la dirección del ortogonal a t, ¿no? Entonces hay una función sigma real valuada que lo hace proporcional, ¿no? La derivada covariante de t con el t ortogonal. Y entonces, pues, eso lo pones aquí, y entonces resulta, ¿no? Que por la definición que dimos hace rato, si pones aquí esa sigma,
por T perpendicular, pues entonces sale la sigma, y T perpendicular por T perpendicular es 1, y entonces la curvatura geodésica es esa función sigma, ¿no? Y entonces te queda esta ecuación, ¿no? La derivada covariante del tangente unitario a la curva, que es temporal, es la curvatura geodésica por el complemento espacial de esta base, ¿no? ¿Sale? Ok. Ahora, en la prueba vamos a trabajar con el transporte paralelo de un vector sobre la curva, esta curva que va a ser como la unión finita de trozos temporales diferenciables. Entonces, voy a considerar un campo vectorial paralelo, temporal, unitario, a lo largo de toda la curva. Vamos a llamarle Z. Si este Z apunta al futuro en algún punto, entonces en todos los puntos va a apuntar al futuro, porque el transporte paralelo pues preserva la métrica, no es una isometría lineal entre los tangentes. La prueba de eso pues es simplemente esta cuentita que es trivial, ¿no? Ok, el producto de si tomo cualquier X que determine la orientación temporal de M, ok, entonces el producto de ese X en cualquier punto gamma de S, cualquier punto sobre la curva, y este Z en ese punto, pues es lo mismo que el producto de los transportes paralelos de los iniciales en un punto A hacia S. Pero como el transporte paralelo es isometría lineal, pues esto es lo mismo que el producto de los iniciales vectores, que ambos eran temporales, entonces tienen producto negativo. Entonces el producto en cualquier punto es negativo, ¿no? Y por eso, si Z apunta al futuro en un punto A y es paralelo, temporal, unitario, entonces siempre va a apuntar al futuro. Y eso sirve mucho en las cuentas, ¿no? Bueno, ok. Sale. Y pasa lo mismo para el espacial complementario a Z. O sea, porque si tengo Z per, como hace rato, el único espacial que hace una base positiva con el Z a lo largo de gamma, pues como son ortogonales y de norma 1, entonces uno deriva esas ecuaciones y resulta, ¿no?, aplicando la compatibilidad con la métrica, que el producto de Z con la derivada covariante de Z per es 0, porque como Z era paralelo, la derivada de Z es 0, entonces solo te queda este término. Y aquí tienes también lo mismo, ¿no? Entonces, en consecuencia, la derivada covariante de Z perpendicular tiene componente 0 en las dos direcciones, Z y Z ortogonal, entonces no le queda de otra más que ser 0. Así que Z per también resulta paralelo a lo largo de toda la curva, ¿no? ¿Sale? Pues entonces, conclusión, si Z es paralelo, temporal, unitario, a lo largo de gamma, su perpendicular espacial, normal, unitario, también es paralelo a todo lo largo de la curva gamma. También lo vamos a usar al ratito. Bueno, entonces, primer lema, digamos, un lema importante en la prueba, el teorema final, es que si denotas por teta de S al ángulo entre este tangente unitario temporal a la curva gamma y este Z que describimos hace ratito, entonces la derivada de este ángulo con respecto al tiempo propio o longitud de arco es el negativo de la curvatura geodésica. La demostración de esto es simplemente que si tienes gamma tal que su temporal, ¿no?, curva temporal, quiere decir que su tangente es temporal, es gamma prima, temporal, unitario, futuro. Vamos a pensar en el futuro en cada punto ese. Si lo piensas al pasado, sale lo mismo.
y tomas este Z paralelo y unitario también, como hace rato, temporal futuro sobre gamma, entonces uno calcula las componentes en la base Z, Z per, y resulta que las componentes están dadas en términos de cosenos y senos hiperbólicos, tanto para el tangente unitario temporal como para su complementario. Entonces tienes estas cuentitas así, y esto lo que nos dice, después de unas cuentas más, es que la derivada covariante del tangente unitario se puede expresar así, ¿no? En términos, con esta cuenta, en términos de la derivada de ese ángulo. Y entonces, como la curvatura geodésica es el producto de la derivada covariante del tangente, que acabamos de calcular, con el tangente perpendicular, pues haces la multiplicación de esto con el anterior y te queda una identidad de la trigonometría hiperbólica que es -1 por la derivada del ángulo. Y ya, ¿no? Esa es la pruebita de este lema sencillo. Ok, entonces, segundo ingrediente importante es lo que llaman Birman y Nomiso la forma de conexión. Es una forma omega definida de esta forma. Digamos, tomas el X temporal unitario que define la orientación temporal de la superficie lorentziana. Entonces X está dado, es fijo, ¿no? Entonces defino la forma con esa formulita. Para cualquier W, campo tangente diferenciable a la variedad, la forma se evalúa en ese W por el producto de la derivada covariante de X con respecto a W multiplicada por el X per. Y entonces esta definición de omega, usando fórmulas conocidas, nos dice que la derivada o la diferencial de esta forma es esta forma, que es la curvatura gaussiana por el elemento de volumen o de área, en el caso que estamos tratando, ¿no? Y la pruebita de eso, pues es elemental, porque uno sabe que si tienes un par de campos vectoriales tangentes diferenciables a la variedad, pues tienes esta fórmula, ¿no? Para la diferencial de una forma, es esta forma que sabemos se puede calcular por esta expresión, ¿no? La derivada direccional de omega de W en la dirección B menos la derivada de omega de B en la dirección W menos la forma en el corchete. Ok, y entonces de ahí uno aplica la definición de la omega. Entonces aquí tienes omega de W, es como hace rato, ¿no? Entonces le sustituyo y me queda G de la derivada de X con respecto a W por X per menos W de la omega en B, que es la derivada de X con respecto a B por X per, y aquí es la omega nada más en el corchete, que es este producto. Entonces, pues desarrollas aquí las cuentas, ¿no? Y la compatibilidad con la métrica, y te queda, si te fijas, este término que tiene X per con este otro que tiene X per, al factorizar acá, te va quedando la curvatura riemanniana, ¿no? Aquí al final está el corchete, entonces estos tres se factorizan y te queda la curvatura riemanniana. R sub BW aplicado a X por X per. Y los otros términos resultan ser 0 por una cuentita fácil. Y entonces, a la hora que sustituyes, por ejemplo, aquí lo dije mal, pero de la fórmula anterior que dice que la diferencial de omega en cualquier par BW es el producto de la curvatura riemanniana BWX por X per, entonces acá, pues esto no es igual a lo de abajo, pero es igual a lo de abajo a la hora que sustituyes B por X, claro, y W por X per, ¿no? Entonces lo que debía haber escrito aquí, se me fue, en este lado izquierdo, es la diferencial de omega en X, X per, eso sí es igual, entonces a la curvatura seccional, ¿verdad? Porque aquí te queda G de RX
X per, pues es la curvatura seccional o la gaussiana, ¿no?, de la variedad bidimensional lorentziana. Ahora, como la base, aquí se me fue un paréntesis también, perdón, como la base de X per es ortonormal, pues la forma de área es 1, entonces esta cuenta ya te da el resultado, ¿no? Que la diferencial de omega es esta función, ¿no? Porque a la hora que evalúas esto en X y X per, te da lo mismo, ¿no? ¿Ya? Y entonces de ahí, como en una base da lo mismo, pues entonces por linealidad da lo mismo en cualquier par, ¿no?, de vectores. Y ya tienes la formulita que te dice que omega funciona como forma de conexión, ¿ya? Entonces con esos dos ingredientes, ya podemos como probar el teorema local de tipo Gauss-Bonnet para este tipo de superficies. Entonces, de lo que se trata es de generalizar esta fórmula clásica de Gauss-Bonnet que todo el mundo conoce, ¿no?, para superficies riemannianas, que es, tienes de una región abierto y conexo, con cerradura compacta, ¿no?, con frontera, que es una curva suave por pedazos, compuesta por un número finito de curvas diferenciables. Entonces, en cada vértice mides los ángulos externos y la suma de los ángulos externos más la integral de la curvatura gaussiana sobre D más la integral de línea sobre la frontera de la curvatura geodésica, eso es 2pi. Entonces, lo que queremos es como una fórmula parecida a esta para el caso de un espacio-tiempo bidimensional, que quiere decir superficie lorentziana, conexa, orientable y tiempo orientable, ¿no?, con las siguientes condiciones. Aquí está un dibujito para ilustrar lo que vamos a tener como dominio de integración, ¿no? Tenemos D, y aquí está como acotada por una sucesión finita de curvas temporales, ¿no? Entonces, en cada vértice vamos a medir el ángulo entre los vectores tangentes inicial y final. ¿Está bien? No sé si hubo una pregunta o algo en el chat. ¿Hay alguna pregunta? No, para nada, creo. Todo bien, No. todos. Creo que es que me llegó un mensaje de Irving que que lo había votado aquí el sistema, pero ya regresó. Ya regresó. Bueno, perdón. Entonces, entonces uno mide el ángulo en los vértices, ¿no?, con el tangente final, ¿ok?, en el extremo, digamos, de la curva, y luego tomas el tangente inicial a esa otra curva y así te vas, ¿no? Entonces gamma es como una función definida a trozos, ¿no? Entonces tienes una partición del intervalo y en cada subintervalo tienes un trozo de curva temporal orientado, digamos, hacia el futuro. Puedes orientar todo hacia el pasado y sale la misma cuenta, no pasa nada, ¿no? Entonces pensemos que está orientado al futuro y entonces así definidos nuestros objetos de dominio con frontera, ya se tiene el teorema. O sea, entonces D es un abierto conexo con cerradura compacta y frontera, una curva temporal suave, simple, cerrada, ¿no? Ya dijimos que eso físicamente está difícil que ocurra, pero bueno, pues si no, no hay Gauss-Bonnet, ¿no? Entonces, entonces particionamos así la curva y entonces en cada subintervalo de la partición vamos a llamarle gamma I, y para cada uno de estos pedazos
Vamos a suponer que la curva nunca se intersecta, excepto en los puntos inicial y final del intervalo completo, ¿no? Ok. Perdón, ya me perdí por este rollo de Irving. O sea, cada pedazo puede estar orientado hacia el futuro o hacia el pasado, eso da igual. ¿Pero todos al futuro o todos al pasado? O sea, si este está orientado al futuro, entonces el que sigue también al futuro y el que sigue también al futuro, todos al futuro. ¿Pero eso ¿Ya? puede pasar con una curva cerrada? O sea, eso es lo que no puede pasar en el punto inicial y final físicamente no puede pasar, ¿no? Que llegues al pasado desde el futuro. Pues no, sería una película de ciencia ficción. Exacto. Podemos pensar que la vaca Y a Jonas. es esférica, ¿no? El Jonas y la Marta. Podemos suponer que la vaca es esférica y ya es Sí, Bueno. ok. Es lo que dije al principio. O sea, físicamente no se acepta. En el punto ahí. Que sea cerrada, físicamente no va a pasar. Justo lo de la cronología. Ajá. Pero justo en este triangulito D que tienen en el dibujo, Ajá. la última, la que va de, no sé, la de los Sí, tres del puntos, penúltimo al último. Ajá. esa parece pasado, ¿no? O sea, va como en contra de las otras dos. Sí. Bueno, eso sí pasa dentro de un agujero negro, ¿no? Pero creo que sí tiene como hay un punto. Sí, este es el punto físicamente imposible, ¿no? Este de acá. Donde se cierra la cosa. Pero en lo de orientar hacia el futuro y hacia el pasado las curvas, pues la gamma 1 está hacia el futuro, gamma 2 está hacia el futuro. Sí. Pero eventualmente tiene que haber una que vaya hacia el otro lado. O sea, porque si no, no se puede cerrar. No, en Lorentz, ¿no? Justo este cilindro sí pasa algo así, ¿no? No, pues piensa el dibujo en Minkowski. Yo creo que sí puede pasar, pero cuando hay codimensión grande. No, como en un cilindro, como decía Jan o algo así. Pero yo entendí que bueno, ¿cuál es como tu ambiente, Matías? La variedad lorenciana, o sea, no está metida en ningún lado, es la variedad lorenciana bidimensional. Ajá. Conexa, orientable, tiempo orientable. Entonces sí está difícil entender eso, sí. Ajá. O sea, aquí, aunque los dibujos digan lo contrario, sí lo que está diciendo es que las tres curvas están apuntando en el futuro siempre. Como ya no sé si según yo sí, así lo estoy entendiendo. Sí. Yo. Ok. Sí. Pues, no sé. Sí, está feo, ¿no? Y no, lo del cilindro no sirve para la D, ¿no? Porque al final quieres un área, ¿no? Y no, yo tampoco no lo veo. Yo estaba tratando de imaginarme que hubiera codimensión y que la curva se podía torcer. Podía tener torsión y tener diferentes... Pero bueno, como hay una sola dirección tiempo, se me hace... Pero pues estamos en algo bidimensional, ¿no? O sea, bueno, déjame revisar la cuenta esta. La cuenta que importa, digamos, es esta de acá y también esta de aquí, ¿no? Y esas dos, por ejemplo, este lema... pero regrésate a este lema, por favor. Ajá. O sea, es que yo creo que por eso es que necesitas definir el ángulo para vectores que están orientados hacia el pasado y orientados hacia el futuro, porque... Claro, sí. Uh-huh. Sí, cierto. Sí, porque si no se va a cerrar nunca, ¿no? Porque es bidimensional.
Sí, y por eso es necesario la definición, como dice Oscar, de los ángulos cuando estás en el cono, en el otro cono. Y entonces la cuenta esta de acá, aquí está hecha para temporales futuros, pero igual tienes, por ejemplo, si cambias a temporal pasado, aquí cambian unos signos, pero en cualquier caso, la conclusión es la misma, que es que la curvatura geodésica es el negativo de la derivada del ángulo. Sí, en todos los pedazos donde la curva es diferenciable, pues ahí, digamos, el carácter de las curvas no pasa nada, ¿no? Ajá. Sí, entonces entonces corrección. Sí puede pasar que haya pedazos al futuro y otros pedazos al pasado. Sí, porque si no, pues nunca se va a cerrar, ¿no? Sí. Y además, la cuenta sí da, en cualquier caso, temporal futuro, temporal pasado, esta cuenta de la curvatura geodésica da lo mismo en cualquier caso. Ya. Vale, gracias. Sí, perdón. Ok. Y esta también, ¿no? Esta cuenta también no depende de eso. Si es temporal pasado o futuro. Esto es pura cosa diferenciable, ¿no? Bueno, ok. Y entonces sí puede pasar cachos de los dos, en los dos conos, ¿no? En los dos conos. Entonces, por ejemplo, aquí, este T1 puede ser futuro y este T2 puede ser pasado. Y entonces tienes acá el cono global, ¿no? Los dos componentes, pasado y futuro, y aquí el punto pues puede ser como el origen, ¿no? El vértice. Sí, entonces eso es lo que está pasando. Ya me acordé. Gracias por la corrección. Muy bien. Y entonces, como decía, ya que tienes esta cosa así, el TI es el unitario tangente a la curva en el punto gamma I inicial, ¿ok? Y el TI con gorro es el final en el SI para cada subintervalo, ¿no? Donde gamma K de SK, o sea, el final es gamma 1 de ese0, porque es donde se cierra, ¿no? Entonces vamos a llamarle teta 1 al ángulo exterior de entre el T1 final y el T2 inicial, y así te vas, ¿no? Entonces los ángulos exteriores en los vértices son estos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a regresar a la figura para entender esta definición. Aquí teta 1 es entre el T1 final, porque tiene el gorro, y el T2 inicial, porque no tiene el gorro. ¿Está bien? Entonces, en la figurita que tenemos, aquí está. Entonces, tengo teta 1 es el ángulo que va del final del primer segmento, que tiene T1 gorro, hacia, con la orientación positiva del ángulo, digamos, ¿no? Hacia T2 sin gorro, que es el inicial del segundo segmento. Y así te vas, ¿no? Entonces, teta 2 es del segundo final al tercer segmento inicial y así, etcétera. ¿Ok? Bueno. Pues está bien, ¿no? Pues tienes aquí toda esta sucesión de ángulos externos, desde el primero hasta el último. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Teorema Gauss-Bonnet local para este tipo de variedades. De dominio, o sea, abierto, conexo, con cerradura compacta, y su frontera como antes. Y entonces pasa lo siguiente. La integral de la curvatura geodésica sobre la frontera más la suma de los ángulos exteriores menos, a diferencia de la Gauss-Bonnet original que tiene más, aquí tiene menos la integral de la curvatura gaussiana sobre D, eso es 0. Prueba. Tomamos como hace rato un Z temporal unitario que apunta al futuro en el punto inicial del primer segmento.
lo transportas paralelamente a lo largo de gamma, toda la frontera. ¿No? Y entonces vamos a llamarle z sub i más 1 al valor de z en el final del segmento correspondiente, y entonces en general, pues el transporte paralelo, quién sabe, la curvatura, como ya vimos, no es isometría global, ¿no? Entonces, pues hay curvatura, y entonces en general el último transporte paralelo pues es distinto del inicial, ¿no? Del valor inicial. Entonces, como antes, vamos a denotar por θ el ángulo entre ese tangente temporal unitario a la curva y este z paralelo a lo largo de toda la curva, que también es temporal unitario, que apunta al futuro en el inicio, pero después ya quién sabe qué hace, ¿no? Entonces, no importa lo que haga, si va al futuro o al pasado, la cuenta es la misma. Entonces voy a integrar la derivada del ángulo con respecto al tiempo propio sobre el primer segmento. Entonces es la integral de S0 a S1 de la derivada de θ, que es una función real evaluada de variable real, entonces teorema fundamental, ¿no? Entonces esto es el valor de θ en S1 menos el valor de θ en S0. Y esto por la definición de ángulo exterior, θ de S1 es de T de S1 a Z de S1. Y θ de S0 es de T en S0 a Z de S0. Es decir, T en S1 es el final del primer segmento, ¿no? Entonces T1 gorro. Y Z de S1 es lo que aquí llamamos Z2. Y así te vas, ¿no? Haces estas diferencias y haces toda la suma. Entonces, por el lemita ese que vimos que no depende de si es pasado o futuro, la derivada de θ es el negativo de la curvatura gaussiana. Entonces, esta diferencia es la integral de la curvatura gaussiana negativa. Le voy a restar θ1 aquí para aquí usar una transitividad de las 6 propiedades del ángulo que vimos para decir que aquí de T1 gorro Z2 más menos T1 Z1 más T2 Z1, por ejemplo. Entonces aquí hay uno que se va, ¿no? Y te queda nada más de T1 a Z1. ¿Ya? Bueno, entonces eso pasa en cada segmento y resulta telescópica la suma, ¿no? Porque entonces se va con este, se va con este, se va con este, y así al final solo te queda el último menos el primero. T1 ZK más 1 menos TK ZK. Eso, entonces, sumando todo lo anterior, te queda lo que acabamos de decir. Entonces, lo que hay que evaluar al final es el ángulo entre Z1, el inicial Z, y el último valor de ZK, o sea, el transporte paralelo. ¿Cuál fue el ángulo al final de todo el transporte paralelo de ese Z? Para evaluar ese ángulo, consideramos el temporal unitario X, que define como la orientación temporal de toda la variedad. Estamos suponiendo que es tiempo orientable, ¿no? Entonces existe ese X, y vamos a llamarle beta al ángulo entre este Z, que ya trabajamos, y este X, a lo largo de gamma. Entonces, como hace rato, igual calculas las componentes y te quedan cosenos y senos hiperbólicos, y derivas y haces las cuentas, bla, bla, bla. Y como este es paralelo, deriva de 0. Entonces, otra vez, de aquí sale la derivada de beta. Y entonces, pues, salen estas cuentas, ¿no? Donde la omega es la forma de conexión definida antes. Con esta ecuación, metida en esta cuenta de acá, recordando que la derivada covariante es la conexión de X con respecto al tangente unitario a la curva. Entonces,
derivas esto con respecto, ¿no?, al tangente, y la compatibilidad con la métrica, te quedan estos dos términos. Eso es 0. Y entonces uno es el negativo del otro. Por las cuentas que ya vimos, entonces esto de acá es la forma de conexión, ¿no? Porque tienes el x per, y aquí es la derivada de x con respecto al tangente. Entonces es la forma de conexión aplicado al vector t. Y acá tienes esto como consecuencia de esta cuenta, ¿no? Y así las cosas, un poquito más de cuentas y demás, me estoy perdiendo un poquito acá, pero créanme que sí sale. Cada quien lo puede checar, ¿no? Esto es fácil, son cuentas nada más, que todo el mundo se sabe. Resulta, digamos, que como la base es ortonormal, entonces, bla, 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 la derivada covariante es de x con respecto a t, es la forma de conexión por x per, etcétera, etcétera, y similarmente para la otra derivada covariante. En fin, sale lo que está aquí escrito, ¿no? Que la derivada de beta, de esa beta que dijimos hace rato, voy a recordar un poquito, aquí donde la definimos, beta era el ángulo entre el z que estuvimos trabajando sobre el transporte paralelo, ¿ok?, y el que define el temporal unitario. Entonces la derivada de beta resulta ser la forma de conexión al final de todas estas cuentas en el tangente unitario, ¿no? Y de ahí, finalmente, tenemos lo siguiente: la integral de omega sobre la curva gamma, el total de la curva gamma, la frontera, ¿no?, es la integral de línea de la 1 forma sobre la curva. Pero esta omega, por las cuentas que acabamos de dar muy rápidamente, eso es la integral de la derivada de ese ángulo beta, ¿no?, que es una función real valuada en todo el trayecto. Entonces es todo el intervalo de definición de gamma, ¿no? Como este es el tangente unitario, es la integral sobre el intervalo de definición de la curva gamma, el intervalo real de AB de esta derivada, de esta función real de variable real. Otra vez, teorema fundamental, es beta de B menos beta de A, pero B es el último tiempo propio y A es el primer tiempo propio, y entonces esto por definición de beta es el ángulo entre el z correspondiente y el x correspondiente a ese punto final, menos el ángulo entre z y x en el inicial. Entonces, por las propiedades del ángulo que ya vimos, aquí esto te queda el ángulo entre z en SK y z en S0, porque aquí cuando cambias esto, conmutas, cambia el signo, te queda más, y entonces pues resulta esto, ¿no? Ok. Ahora, z en SK es el valor final del transporte paralelo de z, y z en S0 es el valor inicial de Z1, y entonces encontramos lo último que nos hacía falta encontrar para sustituir en la última ecuación que teníamos por acá. Voy a recordar esta, ¿no? Y habíamos llegado aquí en la fórmula 3 a esta cuenta que nos daba la integral de la curvatura geodésica sobre la frontera y la suma de los ángulos exteriores. Los negativos de eso es este ángulo que ya encontramos, es la integral de aquí, de la forma omega. Y entonces ya tenemos todo, porque por el teorema de Stokes, la integral de omega sobre la frontera es la integral de la 2 forma de omega sobre la región D, que está acotada por omega. Y esto por el aquel de mita, de la diferencia de la forma de conexión, esto es la curvatura gaussiana, elemento de área, y ya. Entonces, esto es igual a la integral de la curvatura gaussiana. Entonces sustituimos en la primerita cosa que obtuvimos por acá, que acabamos de recordar,
Lo voy a poner otra vez. Esta de aquí, entonces esto es la integral positiva de la curvatura gaussiana, y entonces pues por eso, ¿no? Que queda el teorema que quisimos, ¿no? Probar. Entonces obtenemos finalmente esta cosa, ¿no? Entonces esto da 0. Y ya, digamos, esa es la prueba, ¿no? Perdón por tanto detalle, pero pues es la demostración como casi completa que les puse aquí ahorita. Y con eso termino. Gracias por su atención. Preguntas, comentarios. Está bien bonito. Sí, está muy padre. Yo me quedé con la duda de si se podía entonces en un espacio cronológico. Ya no me quedó claro. Sí, si puedes pasar, voy a poner otra vez el dibujito. Aquí, como decía, en cada vértice tú puedes pensar que el temporal final puede ser futuro, ¿no? Digamos que empiezas con una curva futura, sí. Temporal futuro, ¿no? Entonces este es el futuro, pero el siguiente ya podría ser futuro o podría ser pasado. Ok, ya. Sí, ya no. Ok. Y entonces ya no hay bronca con que se pueda cerrar, ¿no? Ya se puede cerrar. Sí. Ok. No necesitas mayor codimensión, como decía Lázaro, ¿no? Va. Puede ser dimensión 2, o sea, metida en ninguna parte, y de todos modos esto ya se puede cerrar. Ok, ya justo porque los cálculos sí no dependían de eso, ¿no? Los dos. Sí, no dependen de eso. Mencionaste. Vale. Sí, hay unos signos más, unos signos menos en las cuentas de estos lemitas, pero en cualquier caso los lemas se tienen con los signos que dice. Y entonces por eso jala la prueba. Órale, gracias, Santi. De nada, mucho gusto. Más preguntas, comentarios. Bienvenida. Entonces, cualquier pregunta. No se puede generalizar para toda la superficie, o es que no se ha podido probar. Para toda la superficie, digamos, suponte que lo que quieres obtener de aquí, como a la manera clásica, un Gauss-Bonnet global, ¿no? Que involucre la característica de Euler, de la variedad. Entonces, pensamos en una variedad dimensión 2, compacta, conexa, orientable. De entre las dos variedades, conexas, compactas, orientables, el toro bidimensional es la única que admite una métrica lorentziana. Y entonces, aplicando la formulita, te queda solamente que triangulas la cosa y en cada arista va y regresa, la orientación se cancela, ¿no? Entonces la integral de la curvatura geodésica va, eso es 0, y también los ángulos, la suma de los ángulos externos en cada vértice también da 0 por las propiedades que ya vimos. Entonces solamente te queda la integral de la curvatura gaussiana en todo el toro. Entonces eso es igual a 0, por lo cual tiene sentido, ¿no? Porque la característica del toro pues es 0. Pero entonces, digamos, no tienes un global Gauss-Bonnet así como para cualquier compacta, no solamente para el toro. Sí, claro, sí. Sí, lo que no sabía que en las superficies era tan restrictivo eso, ¿no? O sea, en superficies así cerradas. Sí, el Gauss-Bonnet Chern, dimensión arbitraria finita, ese sí, sí tiene como la generalización usando, digamos, la topología, ¿no? Y eso pues lo demostró Chern ahí mucho antes de los 80, ¿no? Y también francés, que les voy a poner ahorita en la bibliografía, que al final, Aves, que demostró en el 62, fue como el primero, ¿no? Que obtuvo un Gauss-Bonnet Chern, pero global. Aquí, es global, directo. Y también el Chern, en el 63,
independientemente de a veces, ya sabes que en esa época no había mucha comunicación, ¿no? Entonces, estos dos cuates, independientemente uno del otro, probaron un Gauss-Bonnet global en dimensión finita arbitraria. Directamente, sin pasar por ningún Gauss-Bonnet local. Riemann y Nomiso fue el primero que lo hizo local para lorentzianas, superficies. Y luego han surgido, después hubo también otros, ¿no? Ahí por también hay otros. Por ejemplo, te voy a poner aquí uno, no sé si se va a poder ver bien, pero por ejemplo, aquí tienes un Gauss-Bonnet. Lo demostró un tal Zhang. Te voy a poner el título, Zhang Jin-Ji, supongo que chino, oriental, no sé cuál, que demostró un Gauss-Bonnet para superficies lorentzianas, y no nada más para cuando la curva frontera está hecha por temporales, sino también cuando está hecha por pedazos tipo espacio. Claro, tiene otra definición de ángulo un poquito más general, pero prueba también una local, pero esto ya fue después de Riemann-Nomiso, ¿no? Entonces aquí, por acá, está su fórmula local, Gauss-Bonnet, déjame te la pongo, que dice que la suma es 2pi más menos 2pi, aquí está, perdón, una página anterior. ¿Dónde está? Ya me lo pasé, perdón, déjame buscarlo, ahí está. Mira, Gauss-Bonnet local para dos variedad lorentziana orientada, simplemente conexa, ¿ok? D es este dominio, y la frontera consiste de pedazos de arcos o espaciales o temporales. Y entonces, todo con signo positivo da 2pi, pero aquí tiene otra definición de ángulo. Aquí hay como, admite como cosas complejas de repente y así, ¿no? Lambda i es como el teta i de hace rato, pero aquí es la medida sectorial dirigida en cada vértice, por eso que es otra cosa, ¿no? Sí. Y tampoco puede ser cero, tampoco puede ser un ángulo llano, y la parte real de lambda, o sea que está hablando de un ángulo complejo, la parte real está entre menos pi y pi, o sea, es otra definición de ángulo. Y también hay otro, por ejemplo, a mí me parece que que ya es del 92, o sea, mucho más reciente, ¿no? Generalizó también este teorema de Gauss-Bonnet local para pseudo-riemannianas o semi-riemannianas, no nada más para lorentzianas, ¿ya? Usando lo que se llama la geometría neutral. Entonces también está muy interesante de leer, y sí, y en fin, y hay otros resultados, ¿no? Luego, a pesar de lo que dijimos, de que esta curva frontera no se puede cerrar, hay un cuate por ahí, Alpi, que demostró un Gauss-Bonnet suponiendo todo metido en una sola vecindad coordenada, y luego, no sé cuál aplicación a relatividad obtuvo de ese Gauss-Bonnet. Entonces, eso me interesa. Esa referencia se las mando al ratito. Es un tal Alpi, y también tiene pues ahí una cosa rara, ¿no? Que yo no acabo de entender. Si algún día lo entiendes, Jan, pues te lo voy a agradecer que me lo expliques. ¿Sale? Órale, sí, por favor, manda ahí la referencia. Bueno, muy bien. Sí, si quieres. Ay, perdón, Oscar. ¿Cuál es el teorema ahí en este artículo que estás mostrando, el de Low? El de Low, vamos a ver. Tiene como un más menos 2pi al final. Uh-huh. Bueno, como verás aquí muchos grupos, ¿no? Sí. Hay muchos grupos que
que usa, ¿no? Dependiendo de si es espacial o temporal, cambia de grupo de isometría. Sí, está grueso. Pero es más o menos la idea de Birman-no-Mizu generalizada, ¿no? A cualquier tipo de causalidad de los pedazos de la curva frontera. Entonces, por ejemplo, aquí tiene este tipo de cosas, ¿no? De los ángulos, y así te vas, y ahí está el Gauss-Bonnet. De dominio en una lorentziana dimensión 2 con métrica G. Con frontera hecha por pedazos de curvas, nada más que no sean nulas. Espaciales o temporales. K, curvatura gaussiana. KG, curvatura geodésica, definida para él de la forma usual con respecto a la métrica, y entonces, todos positivos, al final, aquí hay más menos que no he entendido, al final es más menos 2pi. O sea, una cosa compleja, ¿no? Y, o sea, entonces... Este es el enunciado así general, no lo he entendido todavía. Sí. Muy bien.